Como lo habíamos mencionado en anteriores videos sobre el caso del rancho de Teuchitlán, tal parece que todo lo que han mostrado los medios tradicionales, la prensa carroñera de siempre y sobre todo ese pequeño séquito sin poder político en México ha sido un reverendo fake, una mentira, una simulación, un montaje. De hecho, desde el video número 1 en este canal que hicimos de todo lo que supuestamente sucedió en el rancho Izaguirre, dejaba más dudas y preguntas que respuestas y se explicó que ese caso tendría mucha tela de donde cortar por diversas situaciones. Una de ellas en el aspecto político y sobre todo las supuestas madres buscadoras que estaban simplemente alineadas con estos mismos medios, los cuales necesitaban una noticia impactante para golpetear al gobierno que les quitó el chayote. Y perdón, si bien en todos los partidos políticos hay gente miserable, quienes gobiernan a los medios tradicionales y estos mismos son una verdadera vasca, una lágrima, una porquería al querer tergiversar la información, solo para hacer presión al gobierno que ya no les deja el dinero que los anteriores gobiernos de los partidos de oposición les daban. Desde allí partimos en lo más ojete que usted puede imaginar, inventarse una historia de terror, donde incluso se atrevieron a decir que en ese rancho aplicaban la de Adolfo, haciendo un eco verdaderamente repugnante en todo México. Mucha gente que sigue creyendo en esas basofias de medios como Chayo Fórmula, Adela, La Momia Micha, TV Apesta, Chusmel Torres, La Gran Ramera Televisa, El Reforma y todas esas mismas roñas de siempre. Necesitaban alguna noticia que simbrara México. De hecho, luego de que el rancho se volviera famoso por un montón de ropa polvorienta y tenis, zapatos viejos que, ojo, no dudamos que esas vestimentas sean de gente que llegó para enlistarse. ¡Ojo! Enlistarse. Y hay pruebas para eso, pues ya capturaron por ahí a un tal Gregorio. O porque fue timada por algún empleo macabro. Nada tiene que ver con la cantaleta que han tenido estas porquerías de la desinformación para manejarlo a una magnitud ciertamente perversa y similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pues ese lugar es tan rústico y agropecuario que no alcanza la pobre e incipiente tecnología del lugar para crear un centro de cremación. Pero los inútiles desinformadores creen que eso se puede crear haciendo una fogata para asar bombones. Desde ahí las cosas no andaban tan bien, que la desinformación de ese lugar estaba a la vuelta de la esquina, porque los medios deseaban impactar y crear en las pocas audiencias que lo siguen consumiendo un ambiente de terror, inseguridad, de malicia y desvergüenza por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. De hecho, si así hubiera sido el caso, de que todo eso que ladraban fuese cierto, aún así, curiosamente, nunca tocaron al ex gobernador del estado, el tío Lucas Enrique Alfaro. Además de que las disque madres buscadoras comandadas por Ceci Flores, la mamá de los malandros, empezó a dar declaraciones que contradecían todo lo que los medios querían escuchar. O sea, se les volteó. Todo esto se politizó de manera asquerosa, que hace algunos días el bloque negro de los chayoteros y partidos políticos sin poder se presentó en el Zócalo para hacer disturbios como siempre, mostrando la parte más maliciosa de este pequeño grupo de oposición en México, que lo único que busca es que más y más gente siga odiándolos y además sigan perdiendo elecciones. Sin embargo, aún hay más. El mismo gobierno analizó los ataques de los opositores, descubriendo que las campañas mediáticas estaban tan asquerosas que invirtieron más de 20 millones de pesos en este circo, burlándose por completo de muchos padres buscadores que han sufrido un viacrucis desde la época de Felipe Calderón y quienes realmente son víctimas de toda esta porquería. No sin antes mencionar que también tuvieron que agarrar influencers con alto impacto como Luisito Comunica, quien se queja de lo que venden los malos, pero él a su vez lo promueve. Vaya, toda una porquería digna de analizar en este video, además de hacer caso omiso a la música que promueven las televisoras y medios. Por eso tomamos el caso de Gerardo Ortiz, quien le canta a la maña y quien aceptó estar financiado por ellos, sin que según él lo supiera. Por eso prepárate, porque en realidad el rancho Izaguirre no es lo que parece, pues detrás de todo esto hay un sector muy podrido que desea regresar al poder sea como sea. Haiga sido como haiga sido, dijera el rey de todos estos miserables que cada día que pasa se siguen sumergiendo aún más en el basurero de la historia. Por cierto,
Si te gusta este video, esta historia y este canal, solo deja tu poderoso like y, si sobrepasamos los 7000, lanzaré el próximo lunes un concurso para que usted participe por un premio cortesía de Los Expulsados. Es por eso que hoy te presento Gerardo Ortiz, la momia de la Micha, el grotesco montaje del Rancho Izaguirre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Durante más de una semana, todos los medios que están prófugos del chayote en estos momentos tomaron una historia y la tergiversaron a su antojo. Algo muy normal. Siempre pasa con ellos desde que les quitaron los privilegios en el sexenio anterior. Y hay que decirlo como es. Cuando no les conviene, avientan su aparato mediático para engañar, manipular y sobre todo mentir sobre la realidad. Pero lo más asqueroso de todo, lo más puerco y detestable es que tomen y lucren con el dolor de muchos padres de familia, que a la fecha no pueden encontrar a sus hijos y familiares. Y que su dolor se ha tomado como un simple juego político, el cual parece ya llegó a su fin, luego de corroborarse que en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, en Jalisco, solo fuese un montaje. Sin embargo, lo que no es un montaje, y como lo hemos explicado desde el primer video que realizamos en este canal, es como hay muchos jóvenes que se enfilan en la maña solo para ganarse una feria, tener algún motivo por qué vivir o porque simplemente en las mentes de estos sujetos está el deseo de llevar con la parca a cientos de almas que deambulen por el mismo negocio que ellos, de sentirse poderosos e intocables, de salir de su triste realidad, donde la inmundicia los arropó dejándose vencer por ella y donde las malas amistades les dejaron el gran consejo de arruinar su propia vida. Los empleos de los malandros son más que reales, una estafa para traer carne de cañón, solo por las supuestas comodidades y privilegios que tienen aquellos que están inmersos en el bajo mundo de la maldad. De hecho, en México la violencia se disparó en la época de Fox, siendo la de Calderón y Peña Nieto, donde ya los índices eran casi insostenibles, además de una guerra contra los malos que solo alargó la agonía de la sociedad, la cual, cansada de tanta basura, terminó por normalizar el modus vivendi de estos personajes, de los políticos corruptos y los medios alineados al chayote. Pues los poca memoria no recordarán la famosa Iniciativa México 2011, donde televisoras, medios escritos así como digitales del momento firmaron un pacto de silencio en la época de Felipe el Oscuro, quien billeteó con fuertes sumas de dinero a 715 medios de la época para silenciarlos. El pacto consistía en autorregular entre comillas sus contenidos y además de que colaboraran con la estrategia de seguridad del malandro de García Luna, hoy en el bote en Estados Unidos, donde tanto Televisa y TV Azteca, más todos los demás, se abstendrían a transmitir en sus noticieros y portales casos de violencia, de la guerra de Calderón. La idea era maquillar los momentos, evitar la nota roja y hablar sobre la ineptitud de las autoridades, todo por dinero. Qué buenos tiempos aquellos donde el gobierno soltaba el billullo y era muy sencillo comprar voces. Como dicen por allí, con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Es increíble cómo mucha gente aún sigue creyendo en todos los noticieros de los medios tradicionales, a tal grado que a raíz de que habían dicho que el Rancho Izaguirre había crematorios y era prácticamente un campo de parcas, muchos creyeron eso. Nadie se detuvo a cuestionar que ese lugar no tenía una pizca de infraestructura para llevar a cabo eso que estaban cacareando. Y es ahí donde la ignorancia de ciertas audiencias, cegadas por el odio y la desesperación de que sus partidos políticos no ganen elecciones, empiezan a echar sus huestes a lo puro tonto. Es cierto, en México hay muchos desmadres, pero como lo comentamos en el video anterior a este, el problema viene desde nuestro núcleo familiar, desde nuestros amigos y conocidos, pues, pregúntate lo siguiente: ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Qué música están escuchando? ¿Con quién se están juntando? Desde ahí, mucho niño y puberto se empieza a generar una falsa idea de que estar con la maña es un sueño, mismo que termina años después en un tambo hecho pozole en ácido o hecho un rompecabezas de carne, esos que en su momento eran típicos de las plazas públicas.
Sin embargo, el papel de los medios tradicionales en este fake tiene una intención: crear una historia creíble, fácil de digerir en la gente que no se detiene a analizar. Por ejemplo, quien estuvo mintiendo fuertemente a la audiencia fue Adela la Momia Micha, quien en su programa hiper super piterísimo y ojo, que estamos siendo lo más objetivos posibles, porque leo a cierta raza que me reclama que según somos chairos, no somos objetivos y cuánta mamada se les ocurra. Ya claro, si bien todos los partidos tienen sus porquerías de políticos, lo que hacen los medios tradicionales son un verdadero asco. Es antiperiodístico. El inventarse historias no comprobadas, enmascarar la realidad, pero sobre todo lucrar con el sentimiento de los verdaderos padres buscadores, es totalmente depravado. Por eso la Momia Micha en varias ocasiones lucró con el tema. De hecho, en uno de sus videos, cuando se le volteara toda la historia a esta decrépita señora, dijo lo siguiente textual: El fin de semana había sido muy desesperanzador después de los hallazgos del rancho Izaguirre, Teuchitlán en Jalisco, y de las denuncias que evidenciaron las atrocidades que se viven en el país y que durante años fueron minimizadas por el gobierno. Es inexplicable. Por ejemplo, que el presidente López Obrador se negara a recibir a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que desaparecieron a sus 2 hijos. En un inicio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en todos estos casos de los campos del mal, quizá con poca sensibilidad, e incluso dio la impresión de que trataba de evadir su responsabilidad en estos escándalos, como si el gobierno fuera la víctima del golpe político de los desaparecidos y de sus familiares, y no el responsable, en última instancia, de estas desapariciones. Escuche bien, esta señora, sin comprobar algún dato, sin tener una prueba de las supuestas cenizas, de solo pasar en su programa asqueroso solo los dichos y entrevistas con gente que supuestamente vio, pero que no mostró nada, hablaba de las atrocidades que gobiernos minimizaron. ¿En serio? ¿Esto es un chiste? Dice que es inexplicable. Bueno, hay que refrescarle la memoria a este esquelético ser. Ahí en esa imagen que usted ve en pantalla está la Momia Micha, muy felizmente con Denise Merker. Se les ve bien contentas, empoderadas. Pero ojo, que ellas se encuentran en el evento Iniciativa México 2011, que fue una auténtica oda al chayote nacional, donde los medios precisamente callaban las atrocidades que el gobierno de Felipe Calderón generó. Curiosamente, tema que en este mismo lánguido insecto, 14 años más tarde, empieza a ladrar. Pregunto, ¿no Adela Micha está siendo hipócrita y cínica con este tema? De nueva cuenta y repito, aquí no estamos defendiendo a ningún partido ni a ningún gobierno, pero ¿qué calidad moral tiene esa sátrapa para quejarse si antes había recibido fuertes sumas de dinero para callar lo que ahora le perturba? ¿Qué acaso esto no es una doble moral? Adela Micha es una de los muchos buitres de la desinformación, de quienes en su momento han callado todo, pero a su vez han tergiversado la información a placer. Es un lastre, es grotesca, pero lo más ojete de todo esto es que mucha gente siga creyendo en estos pseudo periodistas, quienes hambrientos de chayote, ese que ya no les llega, les tiene en la lona. Por eso mismo el negocio ahora es recibir dinero de quienes intentan volver a perpetuarse en el poder a base de simulaciones, mentiras y sobre todo, tergiversación de la información. Pero, ¿aún cree usted que yo estoy mintiendo? Vayamos a ver cómo son tan sucios que deben torcer colectivos creados para buscar víctimas, metiendo personajes ambiciosos pero sobre todo hipócritas como una madre buscadora, que cínicamente se hace la víctima cuando en realidad lo único que busca es lucrar y vivir del recuerdo de sus hijos malandros. Después de las indagaciones de la Fiscalía de Jalisco, en el caso del rancho Izaguirre, ha habido muchas inconsistencias, desde varias prendas que lucían como si hubieran sacado de la lavandería,
Anomalías que llegaron a los oídos de la Fiscalía General de la República, quien exigió a la Fiscalía de Jalisco entregar las pruebas y todo lo hallado en el rancho. El colectivo de las Madres Buscadoras de Jalisco argumenta que en ese lugar hacían cenizas, pero no hay ninguna prueba. De hecho, para poder generar la energía suficiente para llevar a cabo estos procesos, de entrada se necesita una cámara con un 6% de oxígeno en el ambiente, luego elevar una temperatura constante a 850 grados Celsius por lo mínimo, por 3 a 4 horas por cabeza, considerando que muchas partes tienen que hacerse polvo o ceniza a más de 1000 grados Celsius. Imagínese usted la cantidad de inversión e infraestructura que se necesita para eso. Lo peor, los medios rancios diciendo que se funaron a más de 1500 cabezas de ganado. Pregunto, ¿cuántas toneladas de gas o combustible tuvieron que invertir los malandros para hacer ese delicado proceso? Es como si el huesero hiciera operaciones a corazón abierto en su jacal de arena con un cuchillo de obsidiana y sal para curar las heridas. Algo realmente estúpido. Además, para llevar a cabo semejante actividad, tuvieron que comprar un contenedor de gases y partículas para moderar la temperatura, además de unos filtros carísimos de París, para que la temperatura llegara a la calcinación total. Sin embargo, en realidad, el Rancho Izaguirre tiene toda la pinta de producción de contenido como el del canal de Mi Rancho a tu Cocina con la señora que se avienta sus buenas recetas. En realidad es muy estúpido creer que ahí hicieron polvo a los inocentes. Lo que los medios tradicionales no dicen es que en ese lugar, en efecto, era un campo de adiestramiento y donde se reclutaba gente que quería estar en esos negocios. Además de que en algunos momentos llevaban al ganado de la otra banda para sentenciarlos al juicio eterno, de la manera más repugnante posible, eso sí. Sin embargo, lo que vende es esto, la nota roja, que da argumentos para el golpeteo político. Pero, ¿qué pasa cuando los medios se olvidan de los verdaderos desahuciados de la violencia? Recordemos a don Nepomuceno Moreno, un padre buscador de su hijo a quien se llevaron los polis, cuando este venía de Hermosillo a Ciudad Obregón un 1 de julio del 2010, junto a otros 3. El chico de 18 años jamás volvió. Por eso don Nepomuceno se unió al grupo de búsqueda Movimiento por la Paz de Sonora para buscar el paradero de su chavo. El tiempo pasó, pero don Nepo nunca dejó de buscar, siempre manifestándose en paz y con apego a derecho. Al paso del tiempo, poco a poco, don Nepo estuvo armando un rompecabezas que lo llevó a elementos de la Fiscalía del Estado de Sonora en la época de Guillermo Padres. Pues tanto ruido hizo este padre buscador que un año después, en 2011, logró tener una audiencia con el presidente fecal en el castillo de Chapultepec. Le había llevado en un sobre las evidencias que indicaban que a su hijo lo abdujo la gente del gobierno del estado de Sonora y habían contratado a los especialistas para que hicieran la chamba sucia. Fue ahí donde Calderón lo recibió y también incitó a que la gente denunciara. Casualmente don Nepo denunció al fiscal del estado. En ese momento era el priista Abel Murrieta, quien también le echó la mano a Margarita Zavala con el tema de la guardería ABC, y al hoy exgobernador panista y delincuente, su nombre Guillermo Padres. Sin embargo, lejos de tener la protección del gobierno, a don Nepo lo abandonaron a su suerte. De hecho, en ese año fecal se atrevió a decir que eso de los que ya no volvieron era justamente los daños colaterales de su plan contra la maña, mismo que fue un rotundo fracaso. Al final a don Nepo, a plena luz del día en el centro de Hermosillo, le dieron piso. Su adiós fue uno de tantos en aquella época donde quien denunciaba terminaría dado de baja. Nadie podía hacer nada, porque todo estaba corrompido. Eran tiempos miserables donde los mexicanos estaban contra la espada y la pared, porque por un lado los mañosos hacían de las suyas en la impunidad, y por la otra el gobierno los estaba auspiciando. Y ahí es donde pregunto, ¿dónde estaban los medios? Como Adela Micha, calladitos. Por eso, es interesante cómo ahora los medios tradicionales, luego de olvidar lo que hicieron en 2011, ahora traen, como si fueran mártires, a ciertos personajes detestables, como la tal Ceci Flores, y la otra madre buscadora, quien sostiene que en el Rancho Izaguirre tenían su show de ceniza.
Indira Navarro, ambas se pelearon por la exclusiva y por el fake, mientras Ceci Flores se deslindaba de Indira Navarro diciéndole mentirosa, que se había inventado historias y también número de desvividos. Indira mandaba comunicados donde su colectivo de Jalisco se deslindaba de Flores porque es una mujer confesa de que sus hijos andaban en malos pasos. Pero lo curioso de todo es que, por ejemplo, la momia de la Micha utilizó a estas dos para dar sus noticias falsas y sin sustento. Hay que recordar que otra madre buscadora del colectivo de Caborca, Magdalena Figueroa, fue exhibida por su hijo de 17 años, el famoso niño malandro, Valentín Franco, quien había mandado a 10 al Averno, reventando por completo a todos los disque testigos de la TV tradicional, los cuales fueron ocupados para hacer show mediático y mentirle a las audiencias. Y qué curioso, mientras hace 14 años dejaban en el abandono a los verdaderos padres buscadores, ahora los mismos medios le daban micrófono a quienes son unos verdaderos padres simulados, quienes no buscan justicia sino dinero y reflector, a base de situaciones sin sustento. A raíz de pleitos internos entre estos colectivos, a los medios se les cayó el teatrito. Pero ojo, que viene lo mejor, pues se habla de un campo que nunca existió, pero se omite cómo se derrocha dinero para hacer campañas politizando y burlándose de las verdaderas víctimas. Y se hacen los omisos cuando un cantante de corridos llamado Gerardo Ortiz, quien aceptó en Estados Unidos que estaba coludido con los mañosos. De hecho, este asunto corrobora lo que presentamos en el último video anterior a este tema, sobre el daño que hace la influencia de esta mal llamada cultura, la cual convoca a que los jóvenes vean como héroes a quienes han causado mucho dolor en México, pues es el mundo al revés. En las investigaciones que se hicieron del rancho Izaguirre, el colectivo supuestamente encontró los hornos a 1 metro de profundidad, con una base de ladrillos y piedra, lo cual, según Indira, era una técnica poco usual. Según sus declaraciones, encontraron las pruebas que supuestamente corroboran que ahí era un campo del demonio. Sin embargo, si hablamos de más de 200 cabezas de ganado o de 1500 como hiperinflaron las cifras, seguramente por cada metro cuadrado habría por lo menos la cantidad suficiente de 2 personas regadas por todos lados. Pero lo que no cuadra es lo siguiente. ¿Por qué los malos tendrían que hacer todo ese proceso con tanta gente? ¿Cómo para qué? ¿Y no era más fácil para ellos hacer un mega agujero y aventar todo lo que no sirva y taparlo con tierra y piedras, como lo hicieron en muchos lugares en Tamaulipas? En realidad, no cuadra absolutamente nada. Por eso la misma Fiscalía General de la República trajo el caso que ya está en investigación de las pruebas que otorgó la Fiscalía de Jalisco. De hecho, los mismos medios le han lavado la cara a los gobernantes de este estado, pues el tema se fue contra la presidenta Claudia Sheinbaum y Alfaro ni lo tocaron, y ni siquiera le dieron reflector a la manifestación pacífica de Guadalajara, de los verdaderos padres buscadores. En estos momentos las pruebas del rancho de Teuchitlán están en los correspondientes laboratorios para su análisis, pero ojo, nadie habla de que por qué en ese rancho hubo despojo de tierras. Nadie cuestionó a quien le cobraba el predial el gobierno municipal y estatal. ¿Por qué hace meses no encontraron nada y de repente hayan ropa y zapatos? ¿Cómo es que se puede hacer un horno incinerador como si hicieras barbacoa? ¿Por qué los malandros tendrían que hacer todo ese proceso gastando dinero, tiempo y esfuerzo? ¿Y por qué las madres buscadoras de los malandros estaban con el micrófono en los medios carentes del chayote a todas horas? Y repito, nadie defiende al gobierno, pero se necesita ser bastante tonto para creer en toda una novela que no tiene sustento. Pero eso sí, de que el estado de Jalisco está impregnado de mafia, eso es más que real, y la misma gente lo sabe. De que engatusan a la gente para que trabaje con ellos también. De que muchas personas han caído en manos de los malos por engaños de ofertas laborales también. A ver, habiendo tantos casos de este tipo de ilícitos, ¿por qué los medios paleros de siempre no hicieron un reportaje de eso? ¿Por qué se quejan de los daños colaterales de gobiernos pasados, cuando ellos callaron como momias en ese entonces? ¿Por qué los medios y las televisoras como Televisa y TV Azteca no señalan que una de las principales causas de que muchos jóvenes caigan en las manos del mal
es con los famosos corridos y corridos tumbados, que hablan de las famosas hazañas de esos personajes. ¿Por qué hasta los invitan a sus programas? ¿Por qué promueven esa mal llamada cultura? En fin, para colmo, esto tiene que ver con una fuerte campaña de redes sociales y de televisión, donde se destinaron aproximadamente 20 millones de pesos según los análisis del gobierno. En voz del director de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, se supo bajo ciertos rastreos en tendencia que la oposición mexicana, curiosamente los mismos que estuvieron con la campaña de los hornos del Rancho Izaguirre, hicieron un posicionamiento en la red social X sobre que el gobierno de Claudia y de AMLO son aliados de la maña. Esto es hasta gracioso desde un punto de vista de la realidad y de la verdad, recordando que el único presidente del cual se tienen datos corroborados y muchos funcionarios en el bote, entre ellos García Luna, quien era el secretario de Seguridad, es Felipe Calderón. Secretario al cual lo relacionaron y lo metieron al tambo los gringos por estar coludido con los de Sinaloa. De hecho, esos mismos que destinaron a posicionar una tendencia en esa red social fueron los que en su momento hasta acusaban al gobierno de los gringos por haber metido al bote a García Luna sin ninguna prueba supuestamente y solo con los testigos de los malos que aportaron pruebas en aquel país, desestimando incluso la legalidad del juicio. Sin embargo, lo importante esta vez era tirar con todo el arsenal de dinero. La pregunta es, ¿financiado por quién? 20 millones de pesos es muy poco, si hablamos de quien los pudo haber destinado haya sido Salinas Pliego, otro enemigo del gobierno por el cobro de impuestos que pronto tendrá que pagar. Aunque se manejan muchos nombres y supuestos, aún no se sabe con certeza quién está metiéndole dinero a estas campañas y sobre todo creando un montaje a costa del dolor de muchas personas que buscan de manera legítima a los suyos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que gastan muchos millones de pesos por nada en una red social como X, la cual no tiene mucho impacto en México. Textual dijo, es importante que la ciudadanía, que los que nos escuchan sepan, creo que en México pocos tienen cuenta de X, tienen menos del 20% de la población, y si tiene cuenta, no necesariamente la utiliza, entonces es un sector muy pequeñito, pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero. Sin embargo, al ruedo también entró otro sujeto, un youtuber que tiene mucho impacto en México. Su nombre, Luisito Comunica. Este personaje, quien ha trabajado para Nayib Bukele, cuestionó lo que según él pasó en el rancho de Teuchitlán y justamente casual, la misma narrativa en su letanía, dijo lo siguiente, casi asombrándose, además de hablar de la normalización de todo esto. Textual, dijo, hace unos días le preguntaron a la presidenta y su respuesta fue la que muchos esperaban. No, es que todavía no hay información confirmada. Eso seguramente es de los presidentes pasados. Y se puso a decir nombres de otros políticos, y así se lava las manos. Y de hecho, justamente días después, la Fiscalía de la República encontró inconsistencias en las pruebas de la Fiscalía de Jalisco. Luisito, sin ningún argumento sólido, solo dijo lo mismo que los medios repitieron para su campaña, e incluso se pasó por encima la confirmación de las pruebas. Luego agregó lo siguiente como para taparle un ojo al macho. Tristemente, todos los presidentes que hemos tenido son la misma basura. Y luego concluyó, amo ser mexicano, me siento orgullosísimo de vivir en estas tierras y amo vivir aquí, pero me llena de miedo y me rompe el corazón pensar que nuestra realidad siempre va a ser la misma. Luego, lo típico, muchos de oposición le aplaudieron, muchos pro AMLO lo atacaron y hasta publicaron sus fotos con Vicente Fox y Peña Nieto, donde se le veía muy feliz, pues hace algunos años este sujeto había colaborado con ellos en algunos contenidos. Incluso a Peña lo entrevistó para hacerle propaganda. De hecho, ahí es donde la coherencia de Luisito se hizo añicos. Pregunto, ¿por qué no le dijo a Fox y a Peña que eran basura? Pues no, es que ahí, en ese momento, el que paga, manda. Por eso mismo la crítica de Paco Memo Ochoa de los viajes y del contenido intrascendente es muy pobre y vaga. Además de que este sujeto ha promovido desde otros países el consumo de lo que a México tiene sumergido en la miseria desde los años 70. Por eso mismo es bastante hipócrita y miserable lo que hacen todos aquellos
que de entrada lucran con el dolor de las víctimas y lo ocupan para cuestiones políticas, y además pagan campañas millonarias para pegarle al gobierno. Que dicho sea de paso, casualmente Claudia Sheinbaum tenía el 85% de la aprobación social en nuestro país, siendo una de las personas más queridas y más influyentes en años en México. Pero, ¿por qué los opositores no hablan de las canciones que hacen apología a los malos? ¿Por qué Televisa y TV Azteca promueven justamente algo de lo que ahora se quejan y culpan al gobierno de Claudia? Veamos. Volvemos a lo mismo. El montaje de Teuchitlán es un ejemplo claro de la miseria más rancia y flatulenta que los medios de comunicación tradicionales han hecho en las últimas semanas. Pero nadie explica cómo es que los cantantes de corridos tumbados siguen sin ser cancelados en México, donde ya se ha comprobado que estos grupos y cantantes no solo hacen apología a la maña, sino que también están coludidos con ella. De hecho, Televisa y TV Azteca son de los principales fervientes promotores de esta música. Y vamos con el ejemplo claro de Gerardo Ortiz, un tipo que estaba financiado por la organización de las 4 letras y donde ya se declaró culpable en Estados Unidos. Y así como Gerardo, hay muchos otros que incluso ya lo han hecho público, con sus famosos corridos tumbados alborotadores de pollitos de colores, música la cual se ha colado con los niños. En fin, Ortiz, apodado el rey de los corridos progresivos, salió a cuadro gracias a la declaración que hizo en un tribunal en Estados Unidos, donde declaró en contra de Ángel del Villar, productor y director de la disquera del Records. Gerardo aceptó que trabajó para ellos dando conciertos, por medio de su finado manager Jesús Pérez Alvear, quien estaba metido con las 4 letras. El tema es que el ex-manager de Gerardo hizo negocio con ellos, y por ende el cantante también. Esas acciones en Estados Unidos están penadas por la ley de ese país, por lo que ahora este sujeto intenta deslindarse, argumentando que su manager lo engañó, y ahora quiere salirse por la puerta de atrás sin que lo vean. Hasta el momento, las investigaciones siguen en el caso y Gerardo Ortiz dijo que está tranquilo. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Precisamente a que las televisoras desde mucho tiempo atrás se han dedicado a la promoción de este tipo de música, la cual habla y sugiere una vida de lujos construidos a base de lo ilícito. Esto se ha propagado por muchas generaciones. De hecho, si usted no vio el video anterior a este, explicamos cómo los jóvenes en los últimos 6 años se han involucrado más en esta mal llamada cultura, gracias al gusto y a la atracción por este tipo de música donde su letra es demasiado explícita e incita, creando en el imaginario de los jóvenes y niños a que es un objeto de culto, llegar a ser parte de este círculo del mal. Y ahí es donde viene el cuestionamiento. ¿Qué acaso esto no es el principio de un fenómeno viral donde el mensaje es muy claro sobre la idolatría a estos personajes? ¿Por qué nadie cuestiona a Televisa y a TV Azteca por la promoción de estos? Muy sencillo. Ellos, como ya no reciben chayote, necesitan alebrestar el gallinero justificando su publicidad a la libertad de expresión, haciendo un daño casi irreversible en las juventudes. Si no ha visto ese video, se lo dejaré en la caja de descripción. En fin, en lugar de estar creando campañas inertes, es en este punto donde la sociedad debería unirse, sin motivos partidistas, para cortar de tajo esas malas prácticas y malas costumbres sobre la magnificación de este tipo de cantantes que normalizan todo este negocio e inyectan en el imaginario a aquellos niños y pubertos el sueño de ser un pollito de colores alucin. Pillado en flagrancia, hoy Gerardo Ortiz es la muestra inequívoca de que este tipo de música daña y ahora busca llegar a un arreglo con el gobierno estadounidense para no pagar una pena de 10 años de prisión y solo una multa de $1 millón. Así como Gerardo, hay muchos otros que siguen propagando generación tras generación esta semilla, la cual dice que este tipo de sujetos que se mueven en las aguas profundas de la malicia son referentes a seguir, siendo una completa porquería. Así es como hoy en día se conjugan diversos casos, pero que terminan convergiendo en lo más podrido de los medios, de gente hipócrita y descarada como las madres de los mañosos, quienes se sienten víctimas, los medios que desean chayote y políticos corruptos que desean regresar al poder y abogar por la impunidad
que hasta ahora ha dejado en los últimos 18 años a un México lacerado, que poco a poco se recupera y se politiza para bien. Y ese es el verdadero terror de quienes por muchos años atrás han hecho un daño casi irreversible a la sociedad. Pues hoy, a base de noticias falsas, suposiciones y de mucho dinero, desean que el dolor impere y sea la punta de lanza para que ellos pronto regresen y recuperen todo el poder. Pero dime, ¿qué es lo más grotesco de todo este caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán? ¿Realmente crees que había crematorios en ese lugar? ¿Qué opinas de la música? ¿De los corridos tumbados? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.